Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a Encuentro Central, ciclo de emprendedores 2020 con estos invitados en el día de hoy. Hola Nicolás, un gusto que estés con nosotros. Gracias por este encuentro. Muchísimas gracias, para mí un placer también. Bueno, Nicolás de Aras Rapetti. Exacto. Contanos de este emprendimiento, Nicolás. Bueno, Aras Rapetti es un aras ubicado en Canelón Chico, en el departamento de Canelones, que es un emprendimiento familiar de la familia Rapetti que comenzó hace unos 30 años como un aras de descanso para caballos que competían en Maroñas. Siempre los caballos necesitan vacaciones, igual que los seres humanos, descansar un par de meses al año y esto comenzó como un lugar que daba ese servicio. Hubo, mejor dicho, varias modificaciones, pero el punto de inflexión fue la reapertura del hipódromo de Maroñas en el año 2003. Tuvimos 7 años con el hipódromo cerrado y después la nueva concesión que tiene Hípica Rioplatense con el hipódromo, que hizo otra operativa hípica, influyó muchísimo en generando una cantidad de puestos de trabajo a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, y eso nos permitió, me incorporé al equipo del Aras, ni bien se reabrió Maroñas, hoy ya hace 17 años, y comenzamos con un emprendimiento nuevo que fue la incorporación de padrillos, de reproductores del exterior, haciendo con algunos socios como forma de potenciar, de darle a esos reproductores un volumen de yeguas como para tener una incidencia dentro del mercado para poder luego ofrecer potrillos, productos para correr, hijos de esos padrillos de relevancia internacional sobre algunas yeguas seleccionadas. Ese fue un poco el emprendimiento original, en el cual estaba justamente involucrado el doctor Valle, que era amigo de la casa y un gran turfman, además de ser quien hizo toda la gestión para que se reabriera el hipódromo durante su presidencia. Y 4 o 5 criadores nucleados todos en Rapetti. Y bueno, y así se fue sucediendo, digamos, los diferentes reproductores en todos estos años. Hemos traído padrillos de origen europeo, de origen americano, siempre con la idea de mejorar digamos, el nivel de los caballos que producíamos, porque bueno, hubo, como te decía, un antes y un después en la reapertura de Maroñas, en donde hubo casi una nula inversión durante 7 años o muy baja, porque no había hipódromo, se corría solamente en las piedras, y ahí empezó un crecimiento, no solamente nuestro, sino de unos cuantos aras, en mejorar la calidad de la crianza, la calidad genética, y por supuesto la competencia básicamente en Maroñas se volvió más importante, más severa. Entonces había que tener una respuesta, una reacción para poder comercialmente producir caballos que sirvieran para competir en un hipódromo un poco más exigente, ¿no? Claro, Nicolás, sos veterinario, eso sin duda tiene mucho que ver con tu trabajo en el Aras. Ahora que está en Canelón Chico. Sí, Canelón Chico. ¿Y cuánta gente trabaja? Trabajan 20 personas, son unas 200 hectáreas, trabajan 20 personas. Es un emprendimiento bien familiar, la familia Rapetti vive ahí y trabajan todos ahí, mi familia también vivimos ahí, y de las 20 personas que trabajan también en el establecimiento, también son familiares entre ellos. Entonces es un muy lindo emprendimiento que se sustenta por sí mismo y porque muchas veces, digo esto porque muchas veces la cría de alta genética de casi cualquier especie es deficitaria, es más bien un hobby y se
sacan recursos de otra actividad para volcarlos hacia eso como un hobby. En este caso nuestro, nosotros todos vivimos de eso, las 20 familias viven de eso, y bueno, y eso es un poco la meta de la familia Rapetti nuestra, de poder sustentar toda esa gente. Cuando tú mencionas que es deficitaria, ¿tiene que ver con un tema de volumen de mercado, de que no siempre uno se imagina que van a salir los mejores caballos al exterior? Tiene que ver que la alta genética, ya sea de caballos de carrera, de caballos criollos, de toros o de carneros, es deficitaria básicamente porque uno produce individuos, no produce poblaciones, como en el caso de cuando uno tiene, por ejemplo, un rodeo vacuno, que lo que produce es kilos de carne. Claro. En esto uno produce individuos que se supone que son superiores a la media, y bueno, y eso después tiene que refrendarse, en este caso en la pista. Entonces, y bueno, y el mercado uruguayo es un mercado reducido, también que está acotado, como en todos los rubros, está acotado, no tenemos grandes inversores, grandes propietarios que vuelcan demasiada inversión al Uruguay, si bien con esta operativa después de la reapertura del 2003 ha mejorado muchísimo, y bueno, y hay una cantidad de gente, de hecho del turf viven unas 60.000 personas en todo el país, que es una actividad económica muy importante. Sí, claro. Y que además nuclea una cantidad de gente que no tiene preparación para otros trabajos, porque la actividad hípica, el relacionamiento con el caballo, no solamente le da mucha dignidad, mucha esperanza a quienes trabajan con los caballos, tanto en los aras como en el hipódromo, sino que es mano de obra no calificada, o sea, claro, que ocupan una parte importante de un engranaje que al país le sirve y que como fuentes de trabajo, como una industria sin chimeneas, es muy buena. Es un número importante, 60.000 personas. Es casi el 2% de la población. O sea, el Uruguay es el segundo país del mundo en relación de cantidad de caballos por habitante. Segundo. Después de Mongolia, sí. Mongolia tiene una población de caballos muy grande, salvaje incluso, pero el Uruguay tiene un relacionamiento histórico con el caballo, claro, de la época de la independencia y anterior, y bueno, y hay un arraigo importante, y hay una mano de obra, digamos, que es calificada para eso, pero que si tiene que ir a trabajar de repente en otros aspectos de la economía, no consigue trabajo. Claro, claro. Y siempre el caballo de carrera da una esperanza, genera un vínculo importante para la persona que trabaja y da una esperanza de sacar un caballo bueno, venderlo al exterior, y esa persona cobra una remuneración en relación a lo que se vende, y se ha dado muchos casos de peones de caballos buenos que se han vendido, que se han podido comprar su casa, o sea, te cambia la vida, es como un claro, pase al exterior, claro, para un jugador de fútbol. Claro, ¿no? Claro. Nicolás, los pura sangre de carrera, ¿qué particularidades tienen? Porque son animales de cuidado. Exacto. Por varias razones, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque van a tener que correr y tienen que competir en buenas condiciones. Pensando en un atleta, por ejemplo. Exacto, es la raza atlética por excelencia en carreras de velocidad. Uno puede apostar a carreras de resistencia, como son las de enduro, que el Uruguay también tiene una tradición muy importante, básicamente que tiene una base de caballos árabes de mucha resistencia. El caso del pura sangre es una base de yeguas inglesas, la formación de la raza, y básicamente el criterio de selección que se ha utilizado durante toda la historia de hace 400 años de la raza del pura sangre de carrera es los individuos que corren por encima de la media son los que se reproducen. Esa es la característica. Es un animal que requiere una cría muy intensiva, porque tenemos que tener pronto un atleta de alto rendimiento con 2 años. A los 2 años el caballo tiene que estar corriendo, desarrollado, y corriendo lo mejor posible, sin lesionarse, o sea que tiene muchos cuidados. Es como vendría a ser, en un paralelismo con el fútbol, es como la escuelita del Barcelona o del Real Madrid. Claro. O sea, no le falta nada, están muy bien alimentados, todos tienen muchos veterinarios
detrás de ellos, comen bien, duermen bien, están en buenas condiciones, o sea, el bienestar animal a la máxima expresión para poder llegar a tener un animal atleta de alto rendimiento joven, ¿no? Claro, obviamente eso tiene un costo y debe ser bastante elevado. Sí, sí. Sí, hoy en día, a ver, poner un caballo pronto para correr en el Uruguay, más o menos son unos $10.000. Un caballo pronto, a los 2 años, pronto para correr, ese es más o menos el punto de equilibrio. Cada establecimiento tendrá sus números más o menos, pero eso es más o menos lo que cuesta. Y bueno, pero como te decía, como es muy intensivo y tiene mucho costo, genera una cantidad de mano de obra que es desde el peón que está con él hasta el que vende los fardos, la avena, la ración, el transportista, el domador, el herrero, todo es una cadena de trabajo, es una industria que no deja de ser una industria agropecuaria, industria que tiene un valor agregado muy importante y que trabaja mucha gente que si no estaría sin trabajo, porque o tendría que calificarse para otras actividades. ¿Cuántos animales tienen en Ladras en este momento? Y ahora tenemos más o menos, en total deben haber unos 150 animales, más o menos, en toda la escalera, ¿no? Entre las yeguas madres, los productos que están al pie, más los productos de año, más o menos unos 150 animales. Es un número importante. Es un número importante, y bueno, y más o menos nos mantenemos con esa cantidad. Claro, la pandemia que afectó a todo el sector económico, social de nuestro país y del mundo, obviamente, ¿no? ¿Cómo les tocó a ustedes? Bueno, el efecto más relevante que tuvo fue la imposibilidad de una comercialización presencial. Nosotros vendemos siempre en remates públicos. Bueno, este año hubo que hacerlo en forma virtual. No olvidemos que el remate es la forma de comercialización anual y es la entrada anual que tienen los aras de toda su producción. Es como quien vende la cosecha anual. Sí. Es un evento muy importante y bueno, y que lo afectó, no te diría que no fue de los sectores más afectados. Tuvimos el hipódromo cerrado durante 2 meses, eso fue importante, muy importante, pero fue peor para la gente que vive en el hipódromo mismo, que depende de el premio hípico que cobra el propietario. Ese premio derrama hacia el capataz, el peón, el herrero, todos los que trabajan en toda la industria, y ese premio hípico no se cobró porque no había carreras. Entonces, esa parte del sector hípico se vio muy afectada. La parte de los aras, nosotros, claro, el cambio más grande que tuvimos que hacer ventas virtuales, que no es lo mismo que hacer un remate en forma presencial. ¿Qué cambia allí? Perdón. Y bueno, cambia que no es lo mismo estar viendo los caballos en forma presencial, en un ambiente especial como lo es un remate, que tiene algunas características de vértigo, de emoción, que son propias de un remate, a verlo por televisión sin estar viendo el animal, aunque se podía revisarlo antes, pero sin verlo, y bueno, o sea, la compra de un caballo es parte del programa de tenerlo después, ¿no? O sea, la elección, y bueno, ese año no se pudo dar, pero bueno, digamos que tuvimos que acostumbrarnos, así fue, como si tú, en todo el mundo, así que no hubo alternativa. ¿Y cómo juega el hecho de, digamos, de exportar estos productos? ¿Qué porcentajes son de consumo, por decirlo de una manera, local y de exportación? Las ventas básicamente son ventas domésticas, te diría que cercano al 100%, en los productos antes de correr, que son los que venden los aras. Los aras venden productos previo a la doma, después el propietario que compra los doma y los hace correr. Antes de la doma es muy bajo el porcentaje que se exporta. Los caballos que se exportan en el Uruguay son los caballos que realmente son sobresalientes, caso que pasó con Invasor, Sir Fever, bueno, hubo una cantidad, varios caballos, pero es 1 por año, 2 por año, que realmente sobresalen.
hay interesados en el exterior, a veces de Medio Oriente, a veces de los Estados Unidos, y bueno, y los caballos en ese caso se exportan. Después, fuera de esos caballos es difícil el tema de la exportación. Claro. Es difícil porque nuestros países vecinos, Brasil y Argentina tiene una historia brutal en producir caballos de carrera de primer nivel. Brasil tiene mucho más recursos que nosotros. Entonces, bueno, es difícil. Pesa ahí. Claro, es muy difícil venderles caballos a ellos. Pero claro, ya una vez que ellos corren y realmente sobresalen, bueno, ahí hay otro interés, ¿no? Para cerrar este encuentro, ¿nos dejas un consejo para emprendedores? Mira, yo creo que la base de cualquier emprendimiento exitoso es la pasión. Cuando uno hace cualquier trabajo, el caso nuestro, mío, de la familia Rapetti, de todos quienes trabajamos, tenemos una enorme pasión por lo que hacemos. Y eso te mueve a que vos hagas las cosas lo mejor que podés, lo mejor que tu cuerpo te da, lo mejor que tu mente te lo permite, y te hace dedicarle las 24 horas al emprendimiento. Yo creo que eso es lo más importante, que cuando uno tiene una pasión, el éxito está asegurado. Más acá o más allá, el éxito está asegurado porque uno lleva ventaja con los competidores. Gracias por el consejo y gracias por este encuentro. Un placer y muchísimas gracias. Igualmente. Momento de hacer una pausa, ya venimos con la segunda parte de Encuentro Central, Ciclo de Emprendedores. Seguimos compartiendo con ustedes este ciclo de emprendedores 2020, Encuentro Central, su tercera temporada en la televisión pública de Uruguay. Hola Mateo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en el día de hoy, un gusto. Un placer para mí y un gusto también. Bueno, Mateo Cortés nos viene a hablar de su emprendimiento, librería de fútbol, con sus particularidades, porque cuando uno dice librería de fútbol se imagina, bueno, un local enorme lleno de libros, donde obviamente se habla de fútbol. Contanos de qué se trata. Bueno, Librería de Fútbol nace allá por 2016, vendiendo libros de fútbol por internet particularmente. Con el correr del tiempo y como crecimiento, terminamos armando una librería física en la zona de Pocitos. Hoy es un lugar lleno de libros, como decís vos, no solo de fútbol, sino que, digamos, de diversas temáticas. Claro. Ahí está Bonomía, que es la librería de la cual también soy propietario, y Librería de Fútbol tiene su espacio dentro de Bonomía hoy, en ese lugar mágico, lleno de libros y con tan buena energía. Pasa la dirección. Mira, la dirección es Chucarro 1112 bis, esquina Mazzini. Estamos en Pocitos ya desde hace 1 año y medio, casi 2. En ese lugar tan lindo que es Bonomía Libros, y que dentro tiene nuestro espacio de librería de fútbol. Bueno, obviamente que te gustan los libros, de eso no cabe ninguna duda. Después, si querés, hablamos de la librería, pero hablemos de este emprendimiento en particular. ¿Por qué? Supongo que porque te gusta el fútbol. Sí, mira, hay varios, porque, digamos, a mí siempre me gustó la lectura, desde chico, eso es así. Por un tema familiar, mi abuela era maestra y en mi casa, además, mis padres siempre me inculcaron la lectura. En particular los libros de fútbol, porque ahí por los 10, 12 años estaba un poco de que no sabía qué leer, y mi mamá, recuerdo que me regaló El fútbol a sol y sombra de Galeano. Y al mismo tiempo, o unos meses antes, me había regalado Harry Potter, pero con la visión de que no lo iba a leer. Me dijo, ¿seguro que vas a leer esto? Sí, comprámelo, que en el colegio están todos leyendo esto. Y dicho y hecho, leí 40 hojas y quedó ahí Harry Potter 1, nunca más lo retomé. Y me regaló El fútbol a sol y sombra, año 2002, y leí a Galeano con 12 años y me encantaron. Dije, bueno, esto es lo que me gustan, los libros de fútbol. Entonces, bueno, desde ya que me gustaba la lectura, me gustaban en particular los libros de fútbol, me pasaba que como lector, ir a las librerías era una experiencia difícil, porque uno pedía, quiero libros de fútbol, y decían, claro, no tengo nada, o
tengo una biografía. Sí. Y uno decía, bueno, pero yo vi en internet que este libro existe, no es que no exista, tal vez no llegó a Uruguay o lo que sea. Y ya metido en el rubro me di cuenta que en realidad los libros estaban acá en Uruguay, en gran parte. Pasa que por un tema de espacio las librerías no le daban su lugar. Entonces, hoy quien viene a Bonomía se encuentra con una pared entera de libros de fútbol. Algunos que ya estaban en el mercado y otros que traemos nosotros desde el exterior. Pero bueno, eso es un poco mi historia personal y cómo llegamos hasta el día de hoy. Claro. Ahora, de esa cantidad de libros de fútbol, ¿cuántos son nacionales, de escritores nacionales, o que refieren a hechos de Uruguay, y cuántos son importados, o por lo menos que tienen referencia a otras expectativas de juego, de este juego, pero en otros países? Tal cual, mirá. Y yo creo que hoy andaremos en un 20% de producción nacional o de títulos nacionales o que hablan de temáticas nacionales y un 80% de temáticas del exterior. Y esto te lo ato con un tema muy actual porque me lo haces venir a la cabeza, que es que con un gran cliente de la librería, que es profesor de educación física y trabaja en fútbol, estamos planificando una editorial de libros de fútbol uruguaya. Con autores uruguayos, digamos, no es que estemos cerrados a autores del exterior, también pueden estar y pueden ser parte de la editorial, pero la idea es producir libros de fútbol uruguayos de autores uruguayos. Tanto para el público que le gusta la narrativa, que ese es un público como yo, por ejemplo, como el público académico que le interesa los libros más técnicos, que créeme que acá en Uruguay, por ejemplo, los entrenadores, los preparadores físicos... Recurren a ellos, aprenden de los libros. Y es curioso porque los especialistas uruguayos en fútbol tienen un gran reconocimiento en el exterior, pero para aprender, hoy en día leen a extranjeros. Claro. O sea que desde ese punto de vista nosotros entendemos que si tan bien valuados los entrenadores uruguayos están en el exterior, bien podrían también producir material para que otros aprendan. Por ahí viene un poco la idea y me hiciste acordar con esta pregunta de los textos nacionales e internacionales. Claro, con lo cual ya te adelantaste a una pregunta que te iba a hacer más adelante con respecto al futuro de este emprendimiento. Bueno, ya estás mencionando otro emprendimiento, pero déjame que vuelva a la librería de fútbol. Dale. Es increíble un país como el nuestro, que tiene marcada la identidad a fuego con una pelota, que exista más lugar en una librería para libros de autoayuda o de Harry Potter. No tengo nada contra Harry Potter o contra su escritora, ni contra otro tipo de libros, pero qué curioso, ¿no? No me había puesto a pensar eso. Sí, mira, creo que es parte de los emprendimientos y los emprendedores detectar oportunidades y tener ojo fino y... Muy fino. Muy fino y luego creer y convencerse de que eso es llevable a cabo o que se puede ejecutar. Claro. Sí, una de mis cuestiones era esa, digamos, somos muy futboleros, a mucha gente le gusta el fútbol, hay producción literaria, hay libros del exterior sobre fútbol que llegan al Uruguay, pero en librerías no tenían su lugar. Igual, eso creo que ha ido cambiando. Los éxitos de la selección han generado que se produzcan más libros sobre la selección, por ejemplo, y que algunos lleguen a ser de los más vendidos en Uruguay. Entonces eso es como un círculo que genera que cada vez tengan más lugar en las librerías. Pero queda un tramo enorme, un camino enorme por recorrer, que es el camino que recorrimos nosotros. Claro. Mateo, y de los libros que tenés y de los que se venden, ¿tus clientes qué compran? ¿Biografías? ¿Compran libros técnicos? ¿Compran, no sé, libros que hablen de un mundial, de un hecho en particular? Mirá, tenemos diferenciados claramente a dos públicos. Clientes que leen narrativa, entonces leen literatura sobre fútbol, cuentos, poesía, biografías, historia, crónicas sobre hechos deportivos. Ese es un tipo de público. Y después tenemos un público que es más específico, que es este público que hablábamos recién, que lo utilizan como... material de consulta. Material de consulta, de aprendizaje, como fuente de información, que son entrenadores, preparadores físicos, psicólogos deportivos, personas que trabajan con futbolistas o que trabajan en el fútbol
y que utilizan como material de consulta los libros. Entonces ahí tenemos otro gran público que consume ese tipo de libros, digamos. Entonces por eso los dos públicos diferenciados. Siempre cuando hablamos con los emprendedores surge como tema inevitable la pandemia a nivel mundial. Y yo me imagino que tú no escapaste a eso. Por el hecho de ser una actividad presencial donde uno gusta de tocar un libro, de mirarlo, de estar ahí en el lugar. Y después otra pregunta que puede ser anexa a esta, aunque creo que la respuesta está clara, pero te la formulo igual. ¿Afectó el hecho de que no se esté jugando fútbol la venta de libros de fútbol? Mirá, en nuestro caso pasó algo curioso y yo durante la pandemia siempre decía, no sé a quién le tengo que ir a agradecer, que es que se potenció el consumo de libros en este tiempo. Y ahí el factor que encuentro como decisivo es el factor tiempo. Claro. Fíjate, vos me decís, ¿afectó que no se esté jugando la venta? La afectó, sí, pero la afectó para bien. Porque por ejemplo, aquellos entrenadores que trabajaban todo el día y no tenían tiempo para leer, ahora lo tuvieron. Los que nunca habían venido porque no tenían tiempo para venir, ahora lo tuvieron. Y así con un montón de casos. Si bien el rubro de los libros se vio bastante afectado, sobre todo porque, el tema de importaciones, o sea, libros que venían desde el exterior, eso se frenó. Y hubo un tema de desabastecimiento, por así decirlo, pero el consumo de libros, la lectura, creció. Fue decisivo el factor tiempo, esa es la realidad, ese es el análisis al menos que hago yo desde el frente de batalla, ¿no? Claro. El factor tiempo fue clave. ¿Y ahí cambió la modalidad de trabajo? ¿Se trabajó más en la venta online, por ejemplo? Sí, bueno, ahí a nosotros nos benefició haber tenido un recorrido histórico en Internet, que es arrancamos en Internet, arrancamos vendiendo por redes sociales. Entonces, para nosotros eso fue excelente. Muchos se encontraron con que en este momento salieron corriendo a trabajar en sus redes sociales para poder recibir pedidos, atender personas, etc. Ustedes ya lo hacían. Para nosotros era un ejercicio normal. Era como si fuese otro punto de venta, no como un complemento del negocio. Es decir, no era solo nuestro canal de comunicación, también era nuestro canal de venta y ya lo teníamos desarrollado. Entonces, lo potenciaron. Lo potenciamos, sí, lo aprovechamos más aún, digamos. ¿Los 3 libros más vendidos durante la pandemia? Sí, durante la pandemia, mirá, no fue de los más vendidos porque se agotó, pero la gente pedía mucho el liderazgo de Ferguson, el técnico del Manchester United. El que sí fue récord de ventas y también en parte porque es un libro que solo tenemos nosotros en Uruguay, que es Legado, de James Kerr, que es un libro muy interesante. Es un periodista inglés que se apasiona con los All Blacks, el equipo de Nueva Zelanda, pero se apasiona desde el punto de vista de cómo esos tipos son el mejor equipo del mundo, qué hicieron para ser el mejor equipo del mundo. Se va a convivir con ellos, los estudia y termina decantando eso en 15 lecciones de liderazgo que son aplicables a cualquier equipo o a cualquier persona o a cualquier vida. Entonces es un libro buenísimo porque aplica para el deporte, pero aplica para la empresa, para la vida, para lo que sea. Así que bueno, ahí te dije liderazgo, te dije legado. Y después no es un único libro, pero la gente siempre está buscando y en estos momentos, y cada vez más te diría, libros de Guardiola. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, La Metamorfosis, Herr Pep, Cuadernos de Manchester. Son libros que la gente en ese momento estaba buscando y siempre está buscando y en este momento se potenció. Claro. Te diría que por ahí viene el pool de los 3. Después, por ejemplo, Maestro es un libro que siempre se busca, es un libro sobre el maestro Tavares que hicieron Insaurralde y Señoranz. Y también, al ser un libro, es amplio, es profundo, no es un libro para leer en un ratito por tamaño. Entonces también, con esto de que había un poco más de tiempo, también te diría que fue uno de los libros que mucha gente aprovechó para pedir y leer ahora en este momento. Si el tema es el olor del papel, el tocar, el tacto en un libro, el poder visualizarlo de una manera diferente a un libro por internet, ¿por qué te parece a vos que revistas de fútbol han caído en gráficos, sin ir más lejos, y sin embargo se mantiene la línea editorial a nivel de libros? Mira, ese es un tema. Vos sabés que, por ejemplo, en Uruguay está la revista Túnel, que es una revista a la cual la gente se puede suscribir anualmente. De hecho, nosotros la vendemos en la librería
y es una revista dedicada al fútbol y al deporte. Sí, el caso del gráfico como que marcó una época y luego su caída. De hecho, yo coleccionaba el gráfico, fue un golpe la caída del gráfico. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que cayó el gráfico y empecé a buscar otros horizontes. Y, por ejemplo, en España están Libero y Panenka, dos revistas dedicadas al fútbol, con una visión particular del fútbol, incluso hablan mucho de la cultura futbolística. Pero sí, estoy en parte de acuerdo en que las revistas han entrado en decadencia en relación a los libros, a los que siempre se les pronosticó que iban a entrar en decadencia. Pero se mantienen. Y se mantienen y hasta todo lo contrario, están en ascenso. No sé, eso no tengo más explicación que... Claro. No le encuentro explicación. El consumo a nivel audiovisual no impide la lectura. Teniendo canales dedicados exclusivamente a fútbol, de cadenas internacionales, con muchos periodistas, con mucha presencia y más de uno, bastante más. Mira, yo siempre le busqué el lado positivo. Nosotros en la librería nos dimos cuenta que casi el 100% de los lectores lee algo porque alguien se lo recomendó o porque algo se lo recomendó. Cuando digo alguien, un pariente, un familiar, un periodista que escuchó en la radio o en la tele. Entonces, yo no creo que en lo más mínimo altere. Lo que sí sucede es lo que hablábamos hace minutos, que es el factor tiempo. Claro. A ver, si las personas cada vez tienen más exposición a lo audiovisual, a los programas deportivos, a la televisión, sí, es verdad, se reduce el tiempo para leer. Pero... bueno, ahí, digamos, no es algo en lo que nos podamos poner a resolver o a cambiar o a competir, son las condiciones del partido, es así. De hecho, se dio que a través de este mismo canal nosotros promocionamos y con el resto de los trabajadores de TNU el hecho de poder leer cuando estabas en casa. Era una buena opción precisamente. Es que, a ver, creo que es algo que se retroalimenta. Si quienes vean televisión en Uruguay, al menos una vez por día, o hay un autor en tele, o se está hablando de un libro, es decir, se está haciendo promoción. Y ya te digo, es uno de los factores principales de consumo de libros, la recomendación. Las personas leen lo que otros les recomiendan que lean. Bien. Eso es así. Mateo, un emprendedor joven, muy joven si leías Harry Potter en el 2012, eso delata tu edad, pero con experiencia, así que te voy a pedir un consejo para emprendedores. Bueno, mira, yo creo que un consejo para emprendedores, desde mi experiencia corta, es que se animen a los desafíos, eso por un lado, y por otro, que sean resilientes y que acepten o sepan que en el camino se van a encontrar con un montón de piedras o de escalones, pero que el camino es lindo, es duro y difícil, pero que ir subiendo esos escalones es muy satisfactorio. Ese es mi consejo. Gracias, Mateo, y que siga adelante la lectura. Bueno, muchas gracias. Que pases muy bien. Igualmente. Una pausa y ya venimos con el último tramo de Encuentro Central. Otro invitado para cerrar este encuentro, Emprendedores 2020, a través de la pantalla de TNU. Rodrigo, gracias por acompañarnos hoy. Un gusto tenerte aquí en este encuentro. Gracias a ti por la invitación. Bueno, contanos de este emprendimiento UI Robots. Bien, UI Robot ya tiene unos cuantos años funcionando, ya vamos casi para 6. En septiembre vamos a cumplir 6 años. Principalmente lo que hacemos es desarrollar kits de robótica para la educación y brindar capacitaciones, tanto para niños como para docentes y adultos. Eso es un poco el core de la cuestión. Claro. Nosotros, como te decía, nacimos en 2014, somos 2 socios, John Pereira y yo, los cuales trabajábamos en Facultad de Ingeniería. Desde el año 2010 hasta el 2013 estuvimos trabajando en un proyecto llamado Proyecto Gutiá, en el cual
fuimos parte de ese equipo que desarrolló un robot educativo. ¿Sí? En ese momento no había tablets, no había smartphones, ¿sí? La tecnología era otra, y lo que se usó fue la computadora del Plan Ceibal, la Ceibalita, la primera, aquella verde y blanca, como cerebro de ese robot. Entonces se desarrolló todo un robot al lado de eso. Terminamos de desarrollar el robot, se dieron un montón de talleres, se repartieron un montón de robots, y bueno, el proyecto llegó a su fin en la parte de desarrollo. Y bueno, como quien dice ahí, cada uno tuvo que salir a buscar trabajo, claro, ¿sí? Porque nos habíamos quedado sin nuestra fuente laboral. Bueno, cada uno salió a diferentes lugares, yo terminé programando en una empresa, pero bueno, siempre quedó latente esa idea de seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo, pero bueno, desde el ámbito privado. Y en 2014 nos presentamos a un llamado de Socialab, una preincubadora de empresas sociales, la cual desde el primer momento nos dio la bienvenida y nos apoyó para el emprendimiento. Y bueno, a partir de ahí presentamos este proyecto como financiación de un fondo de ANI, y ahí empezó a crecer. De a poquito fue creciendo, desde el 2014 hasta ahora. La verdad que ha habido un montón de cambios, hemos estado pivoteando y siempre sobre el mismo tema, siempre buscando el mismo objetivo, pero como buscando el camino para llegar a eso. Hasta que el día de hoy somos 6 personas trabajando en el robot en este momento, acá en Uruguay, y tenemos una oficina en Costa Rica, en la cual tenemos 2 personas trabajando allí. Y bueno, venimos llevando este tema de tener oficinas en 2 países, trabajar un poco en conjunto, ha sido como los desafíos de este último tiempo. Después te voy a preguntar de la experiencia en Costa Rica, pero ¿qué es lo que están ofreciendo el día de hoy? ¿Cuáles son los productos que trabajan ustedes? Perfecto. En este momento tenemos como 2 líneas de trabajo, como te contaba. Una es la venta de productos. En ese caso tenemos kits de robótica, importamos y vendemos esos kits, y además tenemos ciertos kits que desarrollamos nosotros. Algunos kits muy simples, pero que nos permiten hacer diferentes experiencias de física, de electricidad, de electrónica, y principalmente nos hemos enfocado en el desarrollo de un robot educativo para niños de 4 o 5 años, ¿sí? Que no tienen por qué saber leer o escribir. Este robot es un robot de bajo costo, el cual se puede programar con un lenguaje que son bloques, ¿sí? Como si estuviéramos armando un rompecabezas. Ponemos una ficha, una pieza atrás de otra, apretamos un botón y con esas piezas, dependiendo de qué piezas hayamos puesto, podemos programar el movimiento de ese robot. Todo esto viene con contenido pedagógico, con videotutoriales, lúdico, exactamente. Ese es como el producto estrella que lo estamos terminando en estos momentos de desarrollar y lanzar al mercado. Claro. Eso por el lado de los ¿Y quiénes productos. son los clientes en este caso? Ahí tenemos también, hay diferentes segmentos de clientes. Por un lado, tenemos a los padres, ¿sí? de niños que están interesados en adquirirlo como un juguete que puede ser una herramienta pedagógica. También tenemos centros educativos, ¿sí? Que quieren incorporar robótica a sus aulas. Eso es otro segmento. Y después puede ser agentes del gobierno, Ministerio de Educación y Cultura, Plan Ceibal, ¿sí? Diferentes actores en la educación, en la parte tecnológica principalmente. Ajá, o sea que hay un crecimiento importante en el emprendimiento en estos últimos 6 años. Sí, la verdad que ha venido creciendo. Por suerte, para nosotros creemos que ha sido bueno el que haya ido creciendo de manera sostenida durante los años, si bien no fue un crecimiento exponencial, ha sido un crecimiento que ha sido sostenido durante los años. Entonces nos permite ir armando un equipo, ¿sí? Este equipo de trabajo que tenemos ahora nos ha llevado un buen tiempo armarlo y llegar a tener las diferentes áreas o las diferentes patas que necesitamos tener cubiertas. Tenemos gente de electrónica, gente de programación, tenemos artistas, y hay un mix de gente que... Una tarea muy creativa también. Exacto, que lleva su tiempo poder formarlo. Entonces, bueno, este tiempo y este crecimiento lento pero seguro nos ha permitido eso. Claro. Toca preguntarte, Rodrigo, la pregunta clásica que le estamos haciendo a todos los emprendedores, y es el efecto de la pandemia, del COVID-19 sobre las actividades que realizan. En el caso de ustedes, ¿cómo les pegó? Bien, la verdad que como a todo el mundo ha sido bastante complicado. Por suerte tuvimos algunos clientes con los cuales pudimos seguir trabajando pese a la pandemia. Tenemos la facilidad de
de todas estas plataformas que han surgido, que se han dado a conocer ahora de videoconferencias. Entonces, bueno, por suerte tenemos muchas de las cosas que hacemos, si bien lo lindo es hacerlos físicamente, ¿sí? con los kits, con el material, tocando el material, armando y desarmando, tenemos plataformas que nos permiten simular esos materiales. Entonces nosotros, por ejemplo, el tema del dictado de cursos lo pudimos seguir haciendo pese a la pandemia. ¿Sí? Un poco distinto, con sus altos y bajos, con sus desafíos, pero pudimos seguirlo haciendo. Y bueno, después el tema más de talleres o cosas más puntuales que hacíamos, eso sí se paró por completo, porque eso es muy difícil virtualizarlo. Y involucraba concentrar 30 niños en un lugar cerrado, no era inviable. Así que bueno, por un lado los clientes con los cuales pudimos virtualizar, buenísimo, y eso nos permitió seguir a flote este tiempo. Y bueno, en realidad por suerte ahora, en este momento, se ha empezado a mover de vuelta toda la rueda y ya empezamos las clases presenciales, pero además otros proyectos que teníamos parados también empezaron a... ¿Y a nivel de proveedores les complicó algo? Sí, a nivel de proveedores se complicó bastante, principalmente en los costos. O sea, hubo una demora muy grande y hubo una suba en los costos de los envíos. El costo del shipping subió más del triple en cuestión de un mes y medio. Entonces, nosotros tenemos bastantes proveedores del exterior que se nos ha complicado. Pero, por suerte, como te decía recién, se está normalizando en este momento y no. Creo que la parte más complicada ya pasó, es lo que a mí me parece, y nosotros no tuvimos que enviar a ninguno de nuestros empleados a seguro de paro. Si bien hubo que reducir lo más posible todo, pudimos seguir trabajando, que es lo importante. Es una buena noticia. Rodrigo, ¿por qué Costa Rica, un país que tiene ciertas similitudes con Uruguay, desde lo demográfico, en lo social, en algunos parámetros, en algunos números, pero ¿por qué la elección? Bien, pasaron ahí 3 o 4 cosas en el correr de los años que nos hicieron desembocar ahí. El primer mail que recibimos en el 2014 del exterior fue de una fundación en Costa Rica que estaban interesados en capacitaciones y en este robot que habíamos desarrollado en facultad. Si bien no se concretó en ese momento ningún negocio con ellos, como que quedamos ahí viendo y mirando ese país. Empezamos a involucrarnos un poco más, a investigar un poco más y vimos esto que vos decís, que tienen muchas similitudes. Entonces, en el 2018, si mal no recuerdo, surgió con el Uruguay 21, surgió la posibilidad de ir a hacer una visita comercial a Costa Rica y Honduras. Y bueno, fuimos, nos reunimos con diferentes empresas, diferentes entes gubernamentales de Costa Rica y de Honduras, y nos reunimos con esta empresa, esta fundación en realidad que está en Costa Rica. Y bueno, vimos que podía haber un buen mercado. Sí, hay la parte tecnológica de la educación no está centralizada en ningún organismo, sino que el Ministerio de Educación tiene una parte, tienen un ministerio que es de tecnología, pero que no abarca todo. Entonces, bueno, está muy abierto el tema para que se desarrolle empresa de tecnología. Y bueno, además de eso, la decisión de John, de mi socio, de mudarse a Costa Rica, hizo que sea el lugar al que teníamos que ir. Y bueno, nada, la verdad que ha sido bastante complejo, ha sido difícil, porque quieras o no, allá, si bien es similar, hay mucha competencia. Es que no es lo que pasaba acá cuando arrancamos. ¿Sí? Acá, cuando arrancamos, había 1, 2, 3 empresas máximo que hacen lo que hacemos nosotros. Allá llegamos y solamente de las que conocemos nosotros son 3 empresas que hacen lo mismo. Quieren estar en el mismo mercado. Entonces hay una competencia y bueno, y está jugando de visitante. Que no es poco. Son algunas de las cuestiones que nos han complicado un poco, pero bueno. Pero ha sido un paso importante. Sí, fue un paso importante. Era uno de los hitos en cuanto a la financiación que nos había otorgado ANI. Era uno de los hitos, era tener ventas en el exterior. Bueno, tuvimos alguna venta en el exterior y abrimos esa oficina. Y como te digo, desde el 2018, 2019, hasta ahora viene funcionando y por suerte hemos logrado que se afiance allá, si bien tal vez que nos centralizamos en cosas un poquito distintas que acá, el foco es el mismo, como te decía. Siempre buscamos llevar la tecnología a la educación, la tecnología a los niños y bueno, vamos buscando caminos.
acá hemos encontrado algunos, en Costa Rica hemos encontrado otros y ese es el trabajo que hacemos. Sí, el término robot nos lleva a nuestras fantasías de futuro, ¿no? Pero el otro día estaba leyendo y me tocó dar la noticia también de un robot mexicano que te toma la fiebre, que te puede hacer un hisopado, que está trabajando a nivel de supermercados y pronto va a estar en supermercados y bancos y va a estar en un hospital público en Ciudad de México. Lo cual uno dice, bueno, ¿de qué futuro estamos hablando? Estamos hablando del presente, ¿no? Sí, tal cual, del presente. Sí, en el último tiempo la verdad que ha habido un boom de tecnología, el tema de que cada vez tenemos procesadores o computadoras más chicas con mayor capacidad, claro. Tenemos todo lo que es Big Data, tenemos todo lo que es inteligencia artificial que se va desarrollando y que día a día está cambiando totalmente. Uno deja de ver las noticias de esos temas durante un mes, 2 meses. Es impresionante. Ya cambió todo. Entonces sí, creo que ese futuro ya no es un futuro tan lejano. Igualmente yo creo que falta, ¿no? O sea, que si bien tenemos robots o tenemos este tipo de maquinarias que son muy buenas en una actividad, muy buenas para un propósito, no sirven para nada en otro. Claro. Entonces, esa especificidad creo que es lo que nos permite como visualizar el futuro de esas máquinas que nos van a dominar o esos robots que van a tomar el mundo bastante lejano. Claro. ¿Sí? Pero sí, en cuanto a tareas específicas, sí, la verdad que cada vez se han especificado más y se han hecho más buenos en ese tema. Entonces, ¿y cómo ven el crecimiento de We Robots, no solamente en Costa Rica, de lo cual ya comentaste, sino aquí en Uruguay en particular? ¿Por dónde pasa el crecimiento? Bien, nosotros, como te decía, venimos creciendo. La idea es seguir así, seguir en ese crecimiento orgánico, seguir consolidando el equipo, porque una de las premisas o una de las cuestiones con las que arrancamos con John fue como, bueno, conocimos un montón de lugares donde trabajar, en un montón de lugares nos sentimos muy cómodos, entonces bueno, queremos que esa misma cultura esté en la empresa. Y eso significaba que nosotros fuéramos a trabajar y que el lugar de trabajo casi que no significara un trabajo. Entonces, como te decía hace un ratito, el tema del equipo que se ha ido generando, que se ha ido consolidando, la verdad que es esencial. Y no queremos que eso cambie. Entonces vamos a seguir con ese crecimiento, o queremos seguir con ese crecimiento orgánico, que el equipo se vaya sintiendo cómodo con su trabajo y bueno, con las nuevas incorporaciones que se puedan acoplar a esa cultura de la empresa. Y principalmente creemos que va por la parte del desarrollo de productos nuestros. ¿Sí? Cada vez ir desarrollando más productos y más que nada desarrollando productos adaptados a la realidad local. ¿Sí? Si bien kits de robótica hay un montón, kits de tecnología más básicos hay un montón, nos chocamos con que no hay, por ejemplo, manuales en español, ¿sí? O que traen solamente el manual en inglés, o te traen una explicación escrita en algún idioma que no termina de entenderse. Entonces nosotros lo que siempre intentamos hacer con los productos que creamos es eso, es que desarrollar y que se entienda, que esté el videotutorial, el manual, que esté escrito en español, y si es español uruguayo mejor, cosa de que los chiquilines puedan aprender, no se tranquen y no se frustren principalmente. Entonces bueno, va por ese lado, por el de seguir creando productos nuestros y bueno, seguir diversificando un poco lo que hacemos, que si bien yo te vengo contando sobre la parte de robótica, que es como la parte principal, en realidad engloba un montón de otras cosas, engloba trabajos de ciencia, trabajo de tecnología, de electrónica, ¿sí? Que no es robótica en sí, sino que venimos cada vez incorporando más. A ver, dame algún ejemplo de eso. Bueno, lo que intentamos hacer en realidad es algo que se llama metodología STEAM, que es la mezcla de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. ¿Qué pasa? En el último tiempo los trabajos han ido cambiando tanto que si bien las carreras terciarias, por ejemplo, se siguen enseñando, ¿no? Ingeniería por un lado, arte por otro, matemáticas por otro. Hoy en día nadie trabaja solo y nadie trabaja, un ingeniero tiene que coexistir y convivir y dialogar con un montón de otras ramas. Entonces se intenta ya de que desde niños ellos aprendan o empiecen a poder
coexistir y poder hablar el mismo idioma con esas otras materias, esas otras asignaturas, esas otras ramas. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer es eso, sí tenemos un robot, pero además hacemos circuitos, que prendemos luces, pero que a su vez le agregan una parte artística o le hacen cálculos matemáticos para saber qué componente poner en cierto lugar. Entonces, bueno, eso lo intentamos de hacer de una manera que ellos se den cuenta que la ingeniería no es solamente programar una computadora, por ejemplo, sino que la ingeniería es programar una computadora, pero a su vez tiene que tener, ese programa tiene que ser lindo, tiene que tener una parte artística, como ir mezclando todo eso. Eso es como lo que intentamos, a lo que intentamos llegar. Sí usamos los robots, como te decía, pero es mucho más que eso, en realidad. Está claro. Rodrigo, llegando al fin de este encuentro, te voy a pedir algún consejo para emprendedores, partiendo de tu experiencia. Bien. Consejo, perfecto. Principalmente que aprendan, ¿sí? Que estén abiertos a aprender. Como te decía, yo estuve trabajando, mi experiencia laboral o experiencia emprendedora antes de emprender con UiRobot era la facultad, ¿sí? Era trabajar en un grupo de investigación de facultad y algo de tiempo programando, ¿sí? No tenía experiencia en nada, no tenía ni idea qué era ser emprendedor, no sabía qué era lo que llevaba la vida del emprendedor, como quien dice. Entonces, bueno, tuve que aprender, me di la cabeza contra la pared un montón de veces. Terminé al día de hoy, mis formaciones de sistemas, de programación, yo que no programo hace meses, tal vez que años, ¿sí? Uno cuando toma las riendas de ser emprendedor, los primeros 2-3 años, puede variar el tiempo, pero el primer tiempo va a haber que hacer de todo, ¿sí? De todo, desde ir a hacer trámites, a programar, a tratar de vender, a publicar en redes, al marketing, todo, absolutamente todo. Y lo tiene que hacer uno. Eso es uno de los consejos que le puedo dar, es que eso no se terciariza, por lo menos en el primer tiempo, ¿sí? Uno tiene que empaparse en todo, porque uno es el que tiene la idea de hacia dónde va, es el que tiene la idea del producto, es el que sabe qué puede hacer, qué no puede hacer, y es el que tiene que tener el ojo para ver el posible negocio, ¿sí? Tal vez que, como te decía hoy, nosotros queremos llegar a vender este robot, pero para eso tal vez que podemos desarrollar algo antes y poder vender eso. Hay un montón de caminos que el emprendedor es el que los ve. Si uno contrata a alguien de ventas, cuando no tiene un producto 100% cerrado, es muy difícil. Entonces, bueno, eso, que aprendan, que tengan la mente abierta a aprender. Generar red de contactos, eso también es muy, muy, muy importante. Tratar a la persona que ven, que le hablen de su proyecto. Aburran a las personas que estén al lado contándole sobre su proyecto, porque nunca se sabe a quién puede conocer. ¿Quién es esa persona primero? Y a quién puede llegar a conocer a esa persona. Y bueno, y el Uruguay es chico, todos se conocen, entonces está bueno cuando uno arranca está bueno tener esa red de, le comento a él le comenta a otra persona y ahí puede llegar un negocio, puede llegar un posible inversor, un posible comprador, posible empleado, un posible socio. O sea, no sabes qué te puede dar. A nosotros nos pasó el primer contacto que tuvimos, fue, mirá, sí, mi suegra trabaja en tal lugar, una reunión, y ese fue nuestro primer cliente, y es un cliente que hemos tenido por 6 años. O sea, esas cosas pasan y pasan mucho, por suerte, en Uruguay. Gracias por el consejo y gracias por este encuentro, Rodrigo, muy amable. Pero muchas gracias a ti. Un gusto haber compartido con ustedes esta edición de Encuentro Central en este ciclo de Emprendedores 2020. Si ustedes así lo desean, nos encontramos el próximo jueves a la hora 23 aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.